su nombre. Salude al que está a la par con usted y dígale, Dios le bendiga. Dígale, qué bueno que decidiste estar aquí en la casa de Dios. Say hello to your neighbor and tell him it is good that you decided to be here in the house of the Lord. El domingo pasado Last Sunday, empezamos una serie we began a series que hace ya bastante tiempo yo tenía reservada como seminario. that I had reserved a while back as a seminar. Créalo que es algo especial esto, Believe me that it's something special sin hacer tanto escándalo. without making so much commotion. Es una serie donde usted va a redescubrir la fe. It is a series where you will rediscover faith. Hemos estado hablando muchas veces We have been speaking many times de que la fe es el dinero del reino de Dios. that faith is the money for the kingdom of God. ¿Y por qué es el dinero del reino de Dios? And why is it the money of the kingdom? Porque ese es donde se invierte. Because that's where it's invest. Si usted no invierte en el reino de Dios, If you invested in the kingdom of God, usted siempre va a ser pobre. you will always be poor. No va a tener la capacidad de comprarle a Dios sanidad o muchas cosas. You won't have the capacity to buy healing Porque la fe es precisamente el comercio de Dios. because faith is the commercial of God. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it's impossible to please God. Y son algunas más citas bíblicas que vamos a estar viendo. And we will be seeing more scriptures. Y el domingo And on Sunday, empezamos con ese mensaje, we began with this message. permitiéndole a Dios ser Dios. Let's permit God to be God. Y comenzamos a explicar And we began to explain cómo en el Viejo Testamento Dios habla de la fe. how in the Old Testament God speaks about faith. En el Nuevo Testamento Jesús habla de la fe. And in the New Testament, Jesus speaks about faith. Y Jesús mandó al Espíritu Santo And Jesus sent the Holy y Spirit. por medio de sus dones y frutos And through his gifts and fruits, es mediante donde nosotros podemos comprar that's where we could buy o adquirir gratuitamente or acquire freely el dinero del reino, que the es la money fe. of the kingdom, which is faith. Son muchas formas. There's many ways. Y les decía el domingo, And I was telling you on Sunday porque Jesús dijo why Jesus said al final de sus últimos mensajes, at the end of his last messages, Él dijo, ¿hallará fe en la tierra cuando Jesús venga? he said, will there be faith when Jesus returns to the earth? Mucho cristiano ha tomado nomás en singular, en cosa muy vana, o muy en poco, Many Christians have taken in vain ha tomado lo que es el verdaderamente propósito de la fe. the true purpose of faith, Porque sin fe es imposible agradar a because Dios. without faith it's impossible to please God. Son muchos los ingredientes. There's many the ingredients. Inclusive Pablo Even Paul nos habla mucho sobre la fe. speaks a lot about faith. Hay un versículo que quiero que lo busque, hermano. There's a scripture that I want you to look for, brother. Romanos 12:1 al 4. Romans 12:1 through 4. Quiero empezar con ese mensaje. No lo tenía el hermano escrito, pero yo se lo voy a dar ahorita I want to begin with this scripture para poder entender más a fondo so that we could go more in depth lo que Dios nos manda what God demands a aprender a través de la fe. to learn through faith. Hay un propósito siempre There's always a purpose a través de las escrituras. through the scriptures. Lo que Dios quiere aclararnos, que nosotros comprendamos, What God wants to make clear and for us to understand, que pongamos atención a esto, for us to pay attention to this, porque esto es lo que mueve la mano de Dios. because this is what moves the hand of God. Esto es algo muy importante. This is very important, Lo hemos visto muchas and veces. we've seen it many times. Y donde estos 4 versículos que vamos a And leer, these 4 scriptures that we're about to read, el versículo 4 encierra the scripture 4 concludes
todo el potencial all the potential que Dios demanda de of nosotros. what God demands from us. Dice, así es que hermanos, les suplico, dice Pablo. Paul says, I beg you, brothers, Dice, por favor pongan atención, please pay attention. abran sus oídos Open espirituales your spiritual ears por las misericordias de Dios. by the mercies of God, Y lo dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. for us to present our bodies in living sacrifice. Aquí está hablando que presentes todos tus cuerpos, tus miembros, It says to present all of your members para la obra de Dios. for the work of the Lord, Que uses tu boca y tu lengua para alabarlo. for you to use your mouth to worship Him and praise Que Him, levantes las manos en señal de gratitud, for you to lift your hands in a sign of las gratitude, piernas para and danzar your feet to dance, y el cuerpo para mecerse. and for your body to move for the Lord, Y lo dice agradable a Dios, pleasing to God, que sea agradable a Dios. for it to be pleasing to Porque God, muchas veces se puede mover el cuerpo de muchas maneras, because many times your body could be moved in different ways, al gusto o al ritmo de la música, to the rhythm of the music or to your y se convierte en choice, una emoción and it becomes an emotion, y no es agradable a Dios. and it's not pleasing to God. Y aquí dice que sea un culto inteligente, And for it to be a rational que es vuestro culto racional, service, que agarre la onda ese. for you to get it. Y lo dice el versículo 2, And on scripture 2 it says habla here, para que el entendimiento de cada uno de nosotros so that our understanding, no sea entenebrecido, no sea oscuro, for it not to be darkened, que pongamos atención. for us to pay attention. Dice, no te conformes a lo que está sucediendo ahorita en el mundo, Do not conform to this age, ni le hagas caso a tanta noticia falsa, or pay attention to so many false ni news, te dejes engañar fácilmente con filosofías huecas or allow yourself to be deceived with philosophies y falsas that are false, del humanismo humano, of humanism, de la psicología y el carácter del hombre. of psychology and the character No of te man. dejes engañar. Do not allow yourself to be No te deceived. dejes llevar por el compadre o la comadre o la hermana o el hermano de otros lados. Don't listen to your neighbors. Dice, tienes que ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. You must be transformed by the renewing of your understanding. Hay que cambiar We must change. el chip. We must Hay que change the meterle chip. nuevas cosas de Dios aquí. We must put new things of God in our minds. Saca las novelas, sácalas todas y mete aquí las cosas de Dios. Remove all the stories and put God, Y lo dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, so that you could prove the goodness of God, agradable y perfecta. which is pleasing and perfect. ¿Cómo va desarrollando el tema Pablo How is Paul developing the para theme, llegar a un the topic, punto muy importante de la fe? to reach an important point of faith? Y dice el 3, And number 3 says, digo pues, I tell you, por la gracia que me es dada by the grace that has been given to me, a cada cual que está entre vosotros, in each of one of you, a of cada us. uno de nosotros, to each and every one of us, que no tenga más alto concepto de sí that you will not boast of yourself que el que debe de tener, than what you should have, que no te abroches ni te pongas muy pavorreal, for you not to be conceited or boast, sino que humildemente but humbly puedas comprender y entender you could understand que la palabra de Dios that the word of God viene con la sabiduría del mismo, comes with his own wisdom, agradable y perfecta. which is pleasing and perfect. Y lo dice, sino que piense de sí con cordura, But think in agreement, que analices, for you to analyze yourself, que compruebe lo que dice la escritura, for you to prove what the word says, a lo que Dios nos quiere dar en of entendimiento, what God wants to give to us in understanding. conforme a la medida de Conform to que the measure, Dios repartió a cada uno. according to the measure of faith that God has given us. Cuando tú naciste de nuevo, When you were born again, Dios te dio una medida de fe. God gave you a measure of faith, Y esa medida de fe and that measure of faith, es algo que tú tienes que meter en el banco it is something that you must enter into para the ganar bank intereses. so that you could gain interest. Por eso cuando en la parábola de los talentos, That's why in the parable of the talents, cuando él regresó al que le dio 5 talentos, when the one that got 5 talents came back, se los multiplicó he multiplied them.
Y luego al que le dio 3, And the one that received 3, también se los multiplicó. he also multiplied it. Pero al que le dio 1, But to the one that he gave only 1, le dijo, he said, como sé que eres un hombre justo I know that you are a righteous man. y sé que eres un hombre, I know that you're a o sea, man, muy estricto, a very strict man. pues mejor lo enterré. I buried it instead. Le dijo, hombre de poca fe, Man of little faith. de perdida lo hubieras metido en el banco It would have been best for you to para put que it hubiera in the agarrado bank intereses. so that you could have gained interest. Entonces, esa es una idea So that is an idea. del valor que tiene el concepto de la fe. The value of the concept that faith has. Entonces, la fe So faith, es el producto it is the product de lo que vas a invertir en el reino de of what you're Dios. going to invest in the kingdom of ¿Cómo God. vas a creer en el reino de How you're Dios? going to believe in the kingdom. Número 1, Number 1, te va a ayudar it's going to help you a saber tener buenas inversiones, to have good investments porque no te van a engañar tan fácilmente. because you will not be deceived easily. Y vas a tener el suficiente dinero And you will have the sufficient money para comprar muchas to cosas. buy many things. ¿Sí? ¿Comprar qué? To buy what? Sanidad, Healing, promesas, promises, muchas cosas. many things. Porque eso te da ese derecho Because it gives you that right. como heredero del reino. Like an heir of God. Pero si somos cristianos, But if we're Christians, que nos vale un gorro todo, that we care less about everything, únicamente queremos matar la we conciencia, only want to kill the conscience, entonces va a haber then consecuencias. there will be consequences. Esas sí no te las puedo explicar qué consecuencias va a haber. I cannot explain to you what consequences there will be. Entonces el domingo pasado So last Sunday, estábamos diciendo we were saying que dejemos de creer la mentira for us to stop believing the de que lie las pruebas that the trials son señales que estamos fuera de la voluntad de Dios. are signs that we're outside of the will of God. Las pruebas son una señal The trials are a sign de que estamos en la voluntad de Dios. that we are in the will of God. Las pruebas tienen que venir Trials must come para poder crecer en ellas. so that we could grow in them. Y Dios And God no nos pone does not put, demasiada presión en las pruebas, He doesn't put too much pressure in the porque trials. junto con ellas nos va a dar la salida. Because along with them, He will give us a solution. Siempre es Dios de esa manera obra. That is the way God is. Él quiere ver el comportamiento de cada uno de nosotros. He wants to see the behavior in each and every one of us. Recordemos, Let us remember, si uno no se propone nada en su vida, if you don't propose, if you si don't, uno no se propone nada en su vida, if you don't accomplish anything in life, siempre vamos a estar dando vueltas where we'll always be just going in circles, y nunca vamos a llegar a ningún lado. and we will never reach anything. Tenemos que tomar decisiones We must make decisions en la fe en Dios in faith in para God poder tener éxito. so that we could have success. Porque esa es la forma que tenemos que realizarnos en la vida. Because that's the way we must live life. Porque eso significa entender la visión de Dios, Because that means to understand the vision of God, ponernos a las circunstancias, to put ourselves in the circumstances, a luchar por el propósito to fight for the purpose, y recibir de buenas maneras o de buena gana and to receive in a good attitude las pruebas que nos llegan. the trials that arrive. Porque son oportunidades Because they are opportunities para poder mostrar la visión que es auténtica. to be able to demonstrate the real and true vision. Porque eso es lo que le enseñé el domingo. Because that's what I showed you on Que si no hay Sunday. visión Because if there's no vision, para cualquier candidato, cuando Dios te escogió a ti, when God chose you, te dio una medida de fe He gave you a measure y of te faith, dio una visión. and He gave you a vision. Ahora, la prueba no llega para destruirnos, Now the trial does not arrive to destroy sino you, para probar la visión de cada uno de but nosotros. to test the vision in Y each and cada every one uno of us. tenemos una visión. And we all have a vision. Muchos renuncian a su visión Many give up on their visions, y se convierten en puro engordar. and they become just No fattened. quieren trabajar para Dios. They don't want to work for the Lord. Y si no quieren trabajar para Dios, And if they don't want to work for the Lord, su fe jamás va a ponerse a prueba. their faith will never be tested. Jamás va a ponerse a prueba. Their faith will never be tested. Y deje usted, dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra And the nosotros? Bible says that if God is for us, then who could be against us? Cuando hay un cristiano que no tiene visión, When there's a Christian that has no vision, es fácil presa del enemigo. they're an easy target of the enemy. Claro que Dios no nos quita de sus manos, Of course, the Lord doesn't let go of us, pero Dios anda buscando but God is seeking personas
looking for que people quieran tener una visión. that want to have a vision. Dios no permite las pruebas God does not allow the trials en cada la vida de nosotros in our lives porque quiera destruirnos. because He wants to No. destroy us. No, Él las permite He allows para que them podamos nosotros descubrir si realmente confiamos en Dios. for us to discover if we truly love God. ¿Sí me Trust está God. entendiendo? Y también cuánto nos metemos a fondo And how deep we go para poder confiar en Dios, so that we're able to trust God, para creer si nuestra misión to believe that if es our legítima vision is real, y para que pongamos nosotros and for us to put al alcance to the reach de nuestra vista of our sight de que podemos caminar en fe that we can walk in faith bajo la misericordia de Dios. under God's mercy. Hay muchos ejemplos en la Biblia There's many examples in the Bible. y quiero poner el ejemplo de Abraham, por ejemplo. And I want to give Abraham's example. Abraham fue probado Abraham was tested, y fue probado precisamente de esa manera, and he was tested precisely in this way porque Dios le prometió un hijo a Abraham because God promised a son to Abraham, y el hijo que le prometió pues era cuando él ya estaba viejo and the son that he promised him, it was when he was old, y ese hijo tenía que venir a través de su esposa Sara. and that son had to come through his wife Sarah. Sabemos que Sara era estéril. We knew that Sarah was sterile. Usted conoce la historia. Barren? You know the story. Así es que Abraham finalmente vio nacer a Isaac So Abraham saw Isaac be born a través de su esposa, through his wife porque Dios se lo había prometido, because God had promised him, y hacer de ella una nación enorme, and to make a huge nation de lo cual nosotros him. somos esa promesa también, in which we are from that promise. y porque en la mente de Dios ya estaba al alcance de nosotros. Because in God's mind, we were already there. Después de 25 años o veintitantos años de espera After 25 years or so of waiting para el cumplimiento de esa promesa, for the fulfillment of this promise, Dios probó a Abraham God tested Abraham, y le ordenó que le ofreciera a su hijo Isaac. and he ordered him to offer his son Isaac. Dijo, dámelo en holocausto. Give him to me in the locust. Y eso No, ocurrió in a cuando Isaac era sacrifice. muy joven. And that happened when he was very young, Estaba en su adolescencia. and he was in his childhood. Pero Dios But God nunca tuvo la intención never had the intention de que Abraham realizara for Abraham to do, o que matara a su hijo. or for him to kill his son. Dios estaba probando la fe de Abraham. God was testing Abraham's faith. ¿Hasta dónde habría llegado Abraham Up to where was Abraham going to go en su obediencia a Dios? in his obedience to God? La prueba era más bien para Abraham, The test was for Abraham porque Dios ya conocía a él, Because- ya conocía la fe de él. because God already knew his faith. Porque en todas las pláticas y charlas que Dios tuvo con Abraham, Because in all the chats that God had with Abraham, Dios conocía el corazón de Abraham. God knew his heart. Pero Dios necesitaba saber, But God needed to know. Dios necesita saber God needs to know la reacción de Abraham. Abraham's Quería reaction. comprobar la obediencia y la fe de Abraham. He wanted to test Abraham's faith. Así es que cuando iba a sacrificar a su hijo, So when he was going to sacrifice his son, Dios detuvo a Abraham. God stopped Abraham. Y usted conoce la historia, le proporcionó un carnero, un borreguito. And you know the story. He gave him a little lamb. Y eso fue lo que sacrificó a Abraham y no a su hijo. And that's what Abraham sacrificed and not his son. Y justo antes de que Abraham ofreciera a su hijo, And right before when he was going to sacrifice his son, vamos a ver las palabras de Dios let us see God's en words Génesis 22:12. in Genesis 22:12. Y dijo, And he said, no extiendas tu mano sobre el muchacho, do not lay your hand on the lad ni le hagas nada, or do anything to him, porque ya conozco que temes a Dios, for I know that you fear God, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. since you did not withhold your son, your only son, from me. Abraham, siendo un hombre ya grande de edad Abraham, being of old age y con una gran fe, and with great faith, salió de una terrible experiencia, he came out of a terrible experience, pero con una fe mucho más fuerte que la que tenía. but with the stronger faith than he had. Al igual con un conocimiento mucho mayor con Dios.
and also with a greater knowledge of God, por la promesa que Dios le hizo a Abraham with the promise that God gave Abraham de aumentarle toda la familia. to increase all his family. Así es que en la visión de Abraham So the vision of tuvo Abraham, que ver mucho it had to do a lot la nación with the nation, donde iba a venir la descendencia de Abraham where the descendants of Abraham would come, y que nos iba a bendecir, and that he would bless us y todas las personas del mundo. and all of the people of the Quiero world. detenerme un momento I want to stop here for a para moment poderle explicar esto. so that I could explain this to Cuando you. Dios When God le dijo a Abraham, told Abraham, dijo, de ti va a ser una nación inmensa. I will make a great nation of you. Cuando se refiere a las estrellas And when he's referring to the que son stars incontables, that are, you le cannot dijo, count así them, va a ser tu descendencia. just like that your descendants will be. La primera vez Dios le dijo que iban a ser como la arena del The mar. first time God told him it would be like the sand. Y la segunda vez le dijo, va a ser como las And estrellas the second time he said it would be like que the son stars, incontables, that you just can't count them, que van a brillar. that they will be, they will shine. En la mente de Dios In God's mind, estaba hablando he was speaking sobre el pueblo over the people que iba a ser salvo a través de su Hijo amado. that would be saved through his beloved son, Porque la fe de Abraham because Abraham's faith vino a dar came to give como consecuencia as consequence en este libro in this book que aquellos que leemos la historia de to Abraham those that read Abraham's story. podemos We entender can understand cómo Abraham how Abraham le creyó a Dios. believed God. Y cuando suceden casos como estos, And when it happens in these cases, la fe faith crece en nosotros. will grow in us. Y esa es mi intención, que usted crezca en fe, And that is my intention for que you to grow in conozca faith realmente la fe. and for you to know Yo no truly quiero irme what faith is. con el Señor si usted no sabe esto. I don't want to leave with the Lord if you don't know this. Cuando yo me estaba divorciando, When I was getting a divorce, yo estaba enamorado del Señor recién convertido, I was in love with the Lord being a newborn porque tuve una oportunidad because I had an opportunity de entender lo que era la salvación. to understand what salvation was. Y eso es lo que no ha entendido el pueblo cristiano, And that's what the Christian people have not porque no ha understood, entendido lo que es la salvación. because they have not understood what salvation is. Porque cuando vienen las pruebas o las situaciones difíciles, When the trials or difficult circumstances come, recula para atrás. you go back. Pone en primer lugar You put in first lo que place está afectando su vida. what is affecting your life. En lugar de ir al Señor Instead of going to the Lord y decirle, Señor, and saying, Lord, esto es lo que me está pasando. this is what's going on, Yo te voy a hacer caso a ti. and I will listen to Voy a you. estar firme en esto. I will stand firm in this. No importa lo que venga. It doesn't matter what comes. No importa lo que suceda. Doesn't matter what happens. Eso That es poner en práctica una fe is to put in practice donde faith, Dios no te va a dejar. where God will not leave No you. te va a dejar. He will not leave you. Podrán venir muchas cosas, Many things may come, pero Dios te va a poner siempre en el montículo, but God will always, porque le estás creyendo He will put you in the right al Rey place. de Reyes y Señor de Because Señores, you're believing the King of Kings, aquel que dijo, the one that el said, que cree en mí, whoever believes in aunque me, esté muerto, vivirá. even though they're dead, they will live. ¿Sí me estás Are entendiendo? you believing me? Cuando yo me estaba divorciando, When I was getting a divorce, yo tomé la I decisión. made the decision Le dije, si las cosas van de esa manera, that if things are happening that way, y si vengan amenazas o lo que venga, and if yo de ti no te suelto, and if Señor. threats come, I will not let go of you, Lord. Si es que me merezco esto, Even ni if modo, even if I pero deserve yo this. me agarro de ti. Oh well, but I hold Esa on fue to mi you. decisión. That was my decision, Y me sostuve en mi decisión. and I held on to my Y decision. no pasaron días And days didn't go by en que ella vino a Cristo. in which my wife came to the Lord. Entonces, abro la escritura So I opened the y scripture, dice, el que no dejare padre y madre, and it says that el que no dejare esposo o esposa, anyone who does not leave el father que or no mother dejara hijos y hijas, or children, el que no dejare nada, no puede ser digno de mí, dice la escritura. anyone does not leave, they're not worthy of me. Y yo hice la decisión. And I made that decision. Yo tomé una gran I decisión. made a great decision. Yo de ti no me separo, I Señor. will not separate from you, Lord. Y muchos abandonan And many abandon. esa fe. They abandon that En la faith enfermedad, in sickness, en el problema, in the en la problem, economía, in the en la economy, situación difícil, the difficult, en la tribulación, in tribulation. etcétera, etcétera. Por eso la fe no la conocen. That's why they do not know faith. Por eso siempre andan al 20,
al 15, That's why they're always un porcentaje muy bajo. in a low percentage. Y Señor, ¿por qué no respondes a mi llamado? And Lord, why don't you answer me? Es por la actitud, It's because of your attitude. por la actitud. Because of your attitude. Es un egoísmo la actitud que tomamos. It's a selfishness, the attitude that we have. Y aunque parezcas que seas una persona mansa, And even though you appear to be humble, aunque parezca que eres una persona tímida, and even though you appear to be timid, déjame decirte que eres un orgulloso, let me tell you that you are prideful porque no quieres acatar because you don't want to y no quieres aceptar accept que la vida en Cristo that the life in Christ, es la más segura it is the more secure. y sin fe es imposible agradar And a without Dios. faith, it's impossible to please God. ¿Sí me está entendiendo? Are you Dele un understanding aplauso me? a Dios, no se Give detenga. him a hand to the Lord. Abraham sabía Abraham knew que sin la menor duda that without any doubt, que Dios iba a hacer realidad. that God will make reality. Así es que la prueba de Abraham So the test of Abraham vino a comprobar la visión came to prove the vision, y solidificó la fe de Abraham. and he edified Abraham's faith. Nuestras pruebas quizás no sean como las de Abraham, Maybe our trials are not like Abraham's, pero sea la forma que tome, but any way that it comes, no deja de ser prueba it does not stop being a y trial. va a significar mucho en la existencia de nuestras vidas. And it will mean a lot in our existence of our lives. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Porque estamos hablando de demostrar la fe. Because we're speaking about demonstrating faith. Es la demostración de una nueva visión. It is a demonstration of a new vision. Si Dios nos da una visión, If God gives us a vision, Él la va a tener que probar. He must test it. No nos horroricemos, por favor, Let us not be afraid de las pruebas que puedan venir. of the trials that may come. Vamos a recibirlas de buena gana, Let us receive them in a good way, porque es la única forma because that is the only en que way podemos conocer a Dios that we will know God como nuestro Padre, as our Father, como nuestro Dios as our God, y como nuestro amigo, and as our friend, porque Él es nuestro amigo because también. He is also our friend. Nosotros hemos pasado por muchas pruebas. We had been through so many trials. Yo pasé por una muy tremenda, I went through one very extreme, muy tremenda. an extreme. Yo no se la deseo a nadie, I don't desire it to no pero one, sin embargo esa prueba me hizo más but fuerte, in fact that test me made hizo me establecerme más stronger, duro, allowed me to establish myself me stronger, hizo establecerme en la cumbre del altar and allowed me to stand firm, y solidificó mi prueba. and He edified my Y mi trial, fe se puso más firme. and my faith became stronger. Claro que ahora soy más cauteloso And of course, now I'm more precautious. y ya no ofrezco mi amor nomás porque sí. I don't offer my love just like that. Entonces, para las pruebas So, nos fortalecen. so the tests, Nos or- ayudan or las the pruebas. trials, they help us. Diga conmigo, Say with me, Dios es Dios, God is God, no nosotros. not us. Diga, Dios es Say Dios, God is God, no nosotros. not us. Nosotros únicamente somos sus vasallos, somos sus hijos. We are only His children. Jesús cada rato decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesus will always say, anyone who has ears, let him hear. ¿Cómo nos atrevemos a veces a pensar nosotros How do we dare sometimes to think que sabemos más que Dios? that we know more than God? Persistimos o insistimos en creer We insist to believe que de alguna manera that in a way podemos nosotros manejar nuestra vida we could manage our own lives mejor como la hace Dios. better than God. A pesar de todos los errores, Even though, in de despite of todos all, los errores y horrores que in cometemos, despite of all the failures that y we've por done, mucho que fracasemos, and even if we fail, el orgullo existe. pride exists Porque el orgullo es el centro because pride is the center de nuestra actitud. of our attitude. El mismo orgullo Pride itself hizo que Adán, made hizo que Eva Adam and Eve desobedecieran a Dios disobeyed God ahí en el huerto del Edén. there in the Garden of Eden. Tiene que ver mucho el orgullo. Pride has to do a lot with it. Yo soy una persona que analizo, I am a person that analyzes, pero no lo comento. but I don't comment. Comento ciertas cosas, I only comment certain things, pero conozco a muchas personas, but I know many people, incluyendo los de la iglesia, including the ones here in the church, que a veces that there's times somos nosotros insensatos. that we are not wise. La palabra insensatez The word, quiere decir que no somos tan responsables. the word unwise
de dejarle las cosas a Dios, that we should leave things to the Lord porque confiamos en nosotros mismos because we trust in ourselves y no queremos confiar en Dios. and we don't want to trust God. Y eso es lo que sucede ahorita en el cristianismo, And that's what happens in Christianity porque vienen algunas pruebas, because some trials or tests come, vienen algunas some tribulaciones, tribulations come. tenemos problemas en el hogar, We have problems at con el home marido, con la marida, with the husband, with the husband or wife. y en lugar de agradar a Dios, And instead of pleasing God, queremos agradar al marido, a la marida, we want to please y a the los husband and the esposos. wife and the husbands. Y eso es un error grandísimo que tiene el And cristianismo. that is a great mistake the Christian does. Otro de los orgullos One of the other prides es que no acatamos is that we don't capture la palabra de Dios. the word of God. La palabra obedecer The word obey. quiere decir It means ser constante to be constant y hacer lo que Dios demanda. and to do what God demands. Esa se llama también fidelidad. That is also called faithfulness. Y somos orgullosos And we're prideful porque primero ponemos nuestra excusa because first we put our excuse, y eso merma nuestra fe. and that weakens our faith. Esas cosas son enemigas de Dios Those are enemies of God, y somos pobres en el reino de and we Dios. are poor in the kingdom of God. Ahora déjame decir, eso no quiere decir que no pierdas, que vas a perder tu Well, salvación, that doesn't mean that you will lose your salvation, pero no eres el agrado de Dios, but you are not pleasing God porque Dios no te toma en cuenta. because God doesn't consider you. ¿Por qué? Why? Porque el primer mandamiento dice, Because the first commandment says, lo dice muy and He claramente, says it very clearly, no tendrás otros dioses delante de you mí. will have no other gods before me. El orgullo es un Dios. And pride is a God. El yo soy, The I, ese es un Dios. that Eso es un orgullo that is también. pride, and that Porque is a quieres God. imitar al gran yo soy, Because it wants to a Jehová Dios imitate, de los it wants ejércitos. to imitate the great I am, Porque quieres ser nomás tú. because you want to just be yourself. Tú quieres ser tu Dios. You want to be your God. Te haces como Dios. You want to be like God. Y a veces caen. Y esto es muy común en pastores. And this is very common in pastors. Esto es muy común en muchos And predicadores. this is very common in some preachers. Porque Dios Because God se comienza a mover begins to move en algún don de sanidad. in a gift of healing. Yo no sé las circunstancias ni me interesan tampoco. I don't know the circumstances, Ni and quiero investigar. I don't want to investigate Yo or me interested. preocupo lo que Dios me ha dado a mí. I take the Y few eso es that lo God que yo has tengo given que me, cuidar. and that's what I must take care Y of. eso es lo que yo tengo que And enseñar that's como what I must pastor. teach as a pastor. Pero eso está sucediendo hoy en una realidad. But today it's happening, Y las gentes quieren ser como ellos, and the people want to be like them en lugar de ser como Dios. instead of being like God. ¿Por qué? Why? Porque muchas veces Because many times hay sanidad there's healing, o hay veces hay profecía or there's prophecy, y se hacen dioses and they become gods, y creen que ellos hicieron la obra and they think they did the work. cuando Dios está poniendo a prueba al pastor When God is putting to test para que le the dé la pastor, honra y la gloria a Dios. so that they could give glory and honor to God. Pero Dios ve que la honra y la gloria se la están dando But ellos God sees that they give y themselves the Dios glory, mejor se retira. and then God. Por eso goes Dios away. dijo en su palabra, That's why He said in His Word, hallará fe Dios cuando Él venga. will God find faith in the earth when He will return? Son muchos los factores Many are the factors a las que nosotros tenemos que in entender which we must understand por qué Dios why God ama la fe. loves faith. Porque la fe es tan importante Because faith is so important para un cristiano, for a Christian. porque con la fe Because with faith, vas a agradar a Dios, you will please God. lo vas a tener contento a Dios, You will have God happy porque estás creyendo because you are que believing lo que Dios está demandando en su palabra, that what God is demanding in His tú lo Word, estás llevando. you are taking it. Entonces viene la libertad de expresión So then the free expression o comes, la revelación, or the revelation, aunque la revelación ya está aquí en la Biblia. even though revelation's here already. Vamos a llamarle iluminación. Let us call it illumination. Viene la iluminación. So illumination Y comes. Dios comienza a revelar más cosas And God o a begins- iluminar más He cosas. begins to illuminate more things. Y uno comienza a entrar en la dimensión de Dios. And then you begin to enter God's dimension. Puede estar predicando You could be preaching. y Dios toma acción contigo And God takes action y in te you. pone las And He palabras, puts the word. te manda la unción He sends y the Dios es el que anointing. toma el control de todas las And it is cosas. God that takes control of all things. Por eso Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga That's why He said, let lo anyone que who Dios has dice a la ears, let them iglesia. hear. Wow.
Wow. Todos nosotros tenemos que humillarnos. All of us must humble ourselves. Tenemos que aprender. We must learn. Tenemos que aprender a permitirle a Dios We must allow God que Él sea nuestro Dios. for Him to be our Porque Él God es Dios. because He is God. Nosotros no somos dioses. We are not gods. Porque con el tiempo nosotros vamos a fracasar siempre. Because with time we will always fail. Cualquier cosa Anything que sea obligada a funcionar that is obligated to function de una forma contraria al diseño que Dios puso, on the contrary design that God put, no va a funcionar. it will not work. No va a It funcionar. will not work Porque queremos hacer nuestra voluntad. because we want to do our own will. Ponemos en primer lugar We put in first place muchas cosas antes que a Dios. many things before God, Y creemos que estamos bien and we believe that we're okay y que Dios comprende. and that God O understands, porque le estamos haciendo un favor a alguien. or like we're doing a favor to Tú someone. piensas You think que te estás ganando el cielo con ello. that you're gaining heaven with Pero this, de una forma equivocada estamos. but in a very wrong way we Porque are, lo que más odia a Dios, el diablo, because what the devil hates the most, es una mujer y un hombre de fe. it is a man and a woman of faith, Porque ahí no puede penetrar because he cannot penetrate there los dardos venenosos del diablo. the poisonous darts of the enemy. No pueden penetrar porque el escudo de la fe He cannot penetrate because the shield of es faith, más grande que los ataques del diablo. it is greater than the attacks of the devil. Por eso Pablo dice que usemos el escudo de la fe That's why Paul says, let us use the shield of faith para que no penetre so it won't penetrate aquí en la voluntad. here in our will. Esto This, lo he dicho muchas and veces. I've said it many times, Ese es el estorbo número uno this is the number one disturbance que tenemos that we have si lo usamos if we use it en el Evangelio de Dios. in the gospel of God. Si tratamos If we try de ser nuestros propios dioses, to be our own gods, no solo vamos a fracasar, not only we will fail, nos vamos a agotar, we will get tired, nos vamos a frustrar we will get frustrated, y vamos a fracasar. and we will fail. Y aún más que eso, And even more than that, nuestras vidas van a correr peligro our lives will be in danger porque Dios because God, no va a tolerar ningún rival, He will not tolerate any porque rival nos hacemos rivales de Dios, because we become rivals of God. contrincantes de Dios, We become enemies of porque God queremos saber más que Dios. because we want to more. Y aunque la cosa parece así muy tiernita y muy bonita, And even though things seem nice, esa es la verdadera situación. that is the true situation. Por eso las cosas That's why things no funcionan para nuestra vida. do not work for our lives. No por el hecho Not for the de fact que usted venga a todos los that you servicios. come to all services, Usted va a agradar a Dios. you will please God. Usted lo va a agradar You will please Him cuando su fe comience a estar más firme. when your faith begins to grow. Qué bueno sería It will be good que aprendiera a poner a Dios en primer lugar. that you will learn to put God in first place. Porque cuando se pone a Dios en primer lugar, Because when you put God in first place, las cosas después mejoran. things will later El get ministerio better. de mi esposa y mío Our ministry, mine and nos my wife, costó mucho. it cost us a lot. Nos costó It cost us que nos reclamaran nuestras hijas a nosotros, that our daughters would tell us de que las prefiriéramos estar en el servicio, that we prefer to be in service, sirviendo a Dios, serving God, que estando con ellas. than to be with them. Y nosotros escogimos servir el And ministerio. we chose to serve God. Y ahora las cosas han cambiado. And now things have changed. ¿Por qué? Why? Porque Dios ha puesto gracia Because God has put grace a la fe nuestra in our faith y a la obediencia de ellos. and into their obedience. Ahora sí nos ven como unos padres Now they see us as parents entregados a Dios. serving Las the Lord. cosas han cambiado. Things have changed. Porque todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Because Dios. all things work for the good to those that love God. Cuando tú tienes el privilegio de ser cristiano When you have the privilege of being a Christian, y tú tienes el privilegio que tienes la visión and you have the privilege that you have the vision, y buscas and you seek lo que Dios está diciendo en su palabra. what God is saying in His Word, Y si esa visión que Dios te ha dado, and if that vision that God has given you, Dios te va a poner la prueba. God will give you the test. ¿Qué es lo que vas a hacer? What will you do? Y si ve que la visión And if He sees that the vision que Dios te ha puesto
And if you see that the no es vision agradable a Él, God has given you is not porque pleasing estás to Him, poniendo otras prioridades que Él. because you're putting other priorities. Cuando su palabra And dice, His word says el que no dejare padre y madre por mí no será digno. that anyone that does not leave mother or father is not worthy Entonces of me. déjame decirte una So cosa, let me tell you something. no tomen las cosas Do not take the por things el lado delicado de la palabra de Dios, of the delicate side of God, porque Dios no es un ogro, es un Dios justo. Dios God, es amor. He is love. Dios no quiere perjudicarte a ti God- ni a tu familia. God does not want to harm you. Él quiere ponerte a prueba cuánto lo God amas. wants to test how much ¿Hasta you love dónde Him. llega tu amor? Up to where is your love for Him? Eso es lo que Él demanda. That is what He demands. Amen. Amen. El único camino apropiado The only right way, sin mencionar el más seguro, without mentioning the most secure, es aceptar humildemente it is to accept humbly nuestra condición, our condition, porque así fuimos creados. because that's the way we were created. En el Salmo 8:5, In Psalm 8:5, Dios dice, God says, les has hecho poco menor que los ángeles. "For you have made him a little lower than the angels." Y luego mire lo que dice, And then look what it says, y lo coronaste de gloria y de honra. "And you have crowned him with glory and honor." Ese privilegio That privilege, traemos nosotros we bring it como creación. as a creation, Escúchame, como creación. as creation. Porque ahora como cristianos o hijos de Dios, Because now as children of God, ahora somos reyes y sacerdotes. now we are kings and priests. La cosa ya cambió. Things changed. Ahora somos absolutos hijos de Dios. Now we are children of God. Y Dios quiere que sus hijos And God wants that for his children tomen en cuenta su recomendación. will consider his recommendation. ¿Por qué lo está diciendo? Why is he saying it? Déjame decirte, voy a agarrar un tiempo para esto. I will take some time for this. Te lo voy a explicar de esta And I manera. will explain it to you in this way. Mira, escúchame. Please listen. Cuando Dios hizo la creación, When God made the creation, Él tenía en mente he had in mind la creación, su creación, his creation antes del pecado. before sin. Lo hemos dicho muchas And we veces, said it several times, de que Él quería formar un grupo especial that he wanted to de form seres humanos a special group of human creados beings a su imagen. created in his image. Él sopló, nos dio aliento de vida. He gave us breath of life. Traemos a hoy el ADN de Now Jesucristo. we carry God's DNA, Pero en la creación, but in the Dios se creation, comprometió a sí mismo God made the commitment a crear to create una creación a especial special creation con promesa. with promise. Y en esa promesa, And in that promise, Él dijo, he said, y fructifíquense, and let it be fruitful háganse muchos and y multiply disfruten de este mundo, se los voy a prestar. and enjoy this world. Porque yo lo hice para vosotros. I will give it to you. I made it for you. Tomen, coman, Please take and eat, porque es mi creación. because it is my creation. Y Dios se preocupó mucho. And God worried very Cuando much. el hombre pecó, When man sinned, le dolió hasta el alma. it hurt God. Le dolió en su corazón It cuando el hurt it. hombre pecó. It broke his heart when man sinned. Y el hombre And man, comenzó la maldad y la maldad. and then wickedness began. Yo no puedo ver I cannot see, y me quedo asombrado and I stay surprised al exclamar a Dios diciéndole a Jesucristo. how God told Jesus Christ, El hombre estaba construyendo una torre grandota, grandota. and the man was Querían llegar allá a retar como el diablo a Dios. and a man was building a tower, Y dijo Dios, and God said, me arrepiento I regret de haber hecho al hombre. creating man. Pero inmediatamente But immediately recapacitó. he ¿Qué fue he lo que hizo reacted. Dios? And what did God do? Dijo, hay una solución. There is a solution. Los voy a confundir. I will confuse them. Y los confundió en lenguas. And he confused them in tongues. Así es que todos estaban muy contentos. So everyone was all happy. Venía y le tráete más mezcla, echa la carrucha. And bring Ah. more cement. Y de repente le dijo, y yo, ¿qué? Y pues, los confundió a todos. And then all of a sudden they started speaking in different languages.
hasta que se encontraron su parejita y cada uno y until they found their couples and they left. así siguió la creación. And that is how creation continued. Y Dios sigue todavía amándonos, And God continues to love us porque yo creo because I believe firmemente que cuando Dios dijo me arrepiento de haber hecho al hombre, I believe strongly that when God said, I regret creating creo man, que fue algo que le salió de la boca, I believe that it's something that came out of his mouth. porque anteriormente Because before, cuando sentenció a la serpiente, when he sentenced the serpent, él ya había sacado un plan para salvar al hombre. he already had a plan to save man. Dijo, de la simiente de la mujer From the seed of the woman nacerá el que te va a pisar la will be cabeza. born the one that will crush your head. Ahí estaba nombrando a Jesucristo And ya. he was naming Jesus Christ there. Sacó una solución inmediata a He had Dios, immediate solution, pero también vio but he also saw que iba a haber un ataque muy grande al final, there will be a great battle at the end, porque le dijo a la serpiente, because he told the serpent, y de la simiente tuya and from your seed nacerá will be born el que le picará o le lastimará el tobillo. the one that would hurt. Quizás heal. está hablando del anticristo, Maybe it's speaking about the Antichrist. puede ser, It could be, porque la figura de Satanás because the figure of Satan, es la serpiente antigua. It Así is. lo dice el libro de Apocalipsis. it's the old serpent. Así es que dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. So you've made him a little lower than the angels. Pero hay algo mejor. But there's something better. Esta generación que Dios va a levantar, this generation that God will rise, esta generación que Dios está preparando, this generation that God is preparing, quiere una generación llena de fe. he wants a generation full of faith. ¿Por qué es esta preparación? Well, why is this preparation? Porque Dios quiere preparar un pueblo que va a levantar. Because God wants to prepare a people that he will rise. Escúcheme to lo live. que le voy a decir. Listen to what I'm about to say. Porque esta generación, Because this generation, cuando se vaya en el rapto, when it leaves in the rapture, va a ser It will- más grande que los ángeles. it will be greater than the angels. ¿Cómo hay fe, hermano? Al menos yo me voy a ir. I'm going to leave. Yo for no sure. sé usted, I don't know about pero you. yo sí me voy. I am leaving. ¿Sí me está entendiendo? Yo me emociono con esto. I get so excited with this. ¿En qué posición nos está poniendo Dios allá arriba? In what position is he putting us Pues quiere in una heaven? posición So it's a de position que no sean socarrones. for you not to be stubborn. Seres humanos no sean socarrones. Human beings do not be stubborn. ¿Qué es eso de socarrones, pastor? Well, what does it mean to be stubborn? Yo no sé qué lo que es un socarrón, pero quiere decir que entiendan las cosas. I don't know what stubborn means, but it means to listen. ¿Por qué? Why? Porque Dios nos quiere preparar. Because God wants to prepare us. Muchos están dormidos. Many are asleep. No entienden ese propósito de la fe. They do not understand the purpose of faith. No le pidas a Dios ni le reclames a Dios nada, Do not ask God for nothing, porque nosotros no tenemos ese derecho. because we do not have that right. Tenemos el derecho de preguntar, We have a right to pero ask, hasta ahí, pero no de exigir. but up to there, but not to demand. ¿Por qué? Why? Porque por medio de la fe, Because through faith, Dios nos da el entendimiento God gives us the understanding para poder saber to be able to know en qué posición estamos. in what position we are. Cuando crece la fe, When faith grows, Jesús les dijo a los discípulos, Jesus told the disciples, aún cosas mayores vosotros hacéis, you will do greater things. porque yo voy a ir al Padre a because interceder por I will go vosotros. to the Father to intercede for you. Entonces tenemos un Dios vivo So we have a que living está God enfocado en that is nosotros. focused in us. Tenemos un Dios We have a que las God 24 horas That the 24 lo hours tenemos nosotros presente. we have him present. A cualquier hora de la mañana, de la noche o de la madrugada, Any time of the day, Él está en la necesidad, He is there, intercediendo por nosotros, interceding for us, amándonos más y más a nosotros. loving us more and more. Pero está viendo But he's seeing con claridad with clarity qué inversión has hecho what en el reino de investment Dios. have you done for the kingdom of God. ¿Cuánta inversión tienes en el reino de How much Dios? investment do you have in the kingdom of God? Porque ponemos en primer lugar muchas Because cosas we put in first place other things antes que a Dios. before God. Permítele a Dios ser Dios. Allow God to be God. Permítele a Dios ser Dios. Allow God to be God. Además, todo esto significa All of this
means que nosotros debemos de comprender, that we must understand, que nosotros debemos de aceptar that we must accept nuestras limitaciones. our limits. ¿Sí me está entendiendo? Pero también al mismo tiempo tenemos que reconocer But also at the same time, we must recognize que Dios no tiene ninguna, that God does not have any. Dios no tiene ninguna, God does not have any Dios no tiene limitations. límites. God has no limits. ¿Cómo vamos a conocer nosotros nuestras limitaciones? Well, how are we going to know our limits? ¿Cómo vamos a saber cuáles son? How are we going to know which ones they are? ¿Por qué somos responsables Why are we responsible? y por cuáles no somos responsables? And by which we are not Y responsible. también qué podemos y no podemos hacer. And what we can or can't do. Si nos centramos ahora, If we center, si nos ponemos del otro lado de la cara de la moneda, if we put ourselves in the other side, en primer lugar, first of all, hay cosas que solamente Dios puede hacer. there's only certain things that God could only do. Solamente Dios puede crear Only God can create un universo físico a physical universe, y lo hace de la nada. and He creates it of nothing. Lo mejor que nosotros podemos hacer The best thing that we could do, es fabricar algo it is to fabricate something con un material que ya está disponible with a material that's available al alcance de la mano. to the reach of your hands. Porque solamente Dios puede crear vida. Because only God could create life. Los científicos han tratado de duplicar esto Scientists o clonarlo. have tried to clone, Quiere hacer muchas cosas en el laboratorio and they want to do so many things in the lab. y reúne todos los componentes básicos de la vida. And they put together all the components of Y life. luego trata de recrear And then they try to recreate todas las condiciones que a veces ellos consideran all the conditions that they consider que existieron en la tierra hace millones de años. that existed in the earth millions of years ago. Y lo piensan que va a aparecer luego. And then they think that it will happen Y right away. todos ellos han fracasado. And all of them have failed. Todos han fracasado. All of them have failed. Solo Dios puede cambiar el corazón. Only God could change the heart. Un corazón A heart, rebelde de un científico a rebellious heart of a scientist, lo puede convertir en un hijo gozoso de Dios. could convert it to a joyful child of God. Las terapias pueden ayudar Therapies could help a una persona que está preocupada to a person that is worried y sentirse mejor sobre sí misma. and feel better about themselves, Pero ninguna asistencia psicológica but not a psychological le va a aliviar el problema central. will help your worry. Ninguna se la va a arreglar. Not one will help. Mire, yo oigo mucho, I hear a lot me quedo callado, and I stay quiet. no quiero opinar, I don't want to make an opinion, pero tengo mis convicciones. but I have my convictions. Yo oigo I hear y veo and I see a mucha gente que se está exponiéndose en el Facebook y en todos lados. a lot of people that are exposing on Facebook. Psicóloga y consejera espiritual. They're calling themselves psychologists and spiritual therapists. Pues se oye muy bonito, So it sounds very nice, pero no va a cambiar la vida de la mujer. but it will not change the Ni life of ningún the hombre. woman or the man. No lo va a cambiar. It will not change. Muchos pueden ir con psicólogos, Many can go to psychologists. alcohólicos pueden ir The alcoholics could go con un there problema grande de alcoholismo, de drogadicción. with a great problem of alcoholism or drug Ahí addiction. está Alcohólicos Anónimos, The Alcoholics Anonymous are there. los, ¿cómo se llama eso? Los nerviosos. ¿Cómo se llaman? Los neuróticos anónimos. Por un rato, pues se escuchan, no, pues está bien. Just for a little bit, they listen and they're okay. Yo era un alcohólico, I was an alcoholic. escuché a muchas personas, I listened to many people. pero un día me arrepentí y acepté a Jesucristo como un Salvador y me quitó lo alcohólico. And one day I repented and I accepted Jesus Christ and He removed the alcoholism Así en un tronar de dedos. right in a snap of fingers. Solamente Dios. Only God.
Ahora, no estoy en contra de que le den un buen consejo, Now, I'm not against of getting a good advice, pero but si usted es una persona que ama a if Dios, you are a person that loves si usted God es un cristiano lleno del poder del Espíritu and Santo, you're a person that is filled with the power of the Holy Spirit, usted no necesita un psicólogo. you do not need a psychologist. Usted lo que necesita What you need, es sacar su orgullo it is to remove your pride y arrepentirse. and to repent. El orgullo surge del corazón Pride. pecaminoso. Pride comes out of the sinful heart, Y solo Dios puede perdonar el pecado. and only God can forgive sin. Él solo puede desarraigar Only God can remove en la fuente del corazón humano in the fountain y eliminarlo of the heart and y remove cambiar it, la tristeza en gozo. and to change sadness into joy. Y solamente hay cosas que Dios puede hacer. And there's only things that God can do. Muchas veces, Many- aquí va también la psicología. Right here, psychology also comes here. ¿Cuántas y cuántas iglesias no le predican la prosperidad? How many churches don't preach to you prosperity? Y usted hable con ellos y les dicen que son felices. And you speak with them and they say they're happy, Y son felices. and they're happy. Pero hay amargura en su But corazón. there's bitterness in their heart. Hay problemas en sus matrimonios. There's problems in their marriage. Y las mujeres en los viernes se salen a ver qué agarran. And the wives go out on Fridays Y to los see hombres what they también. get. And the men are the same. Y les dicen que se pueden tomar 3, 4 cervezas y no hay problema. And they tell them that they could have 2 or 3 beers and there's no Porque problem. es una razón social espiritual. Because it's a social. Ya no te tomes la Spiritual quinta reason. porque ya la quinta ya te puede hacer efecto. Don't drink the fifth Y la one puedes agarrar. because then you get drunk. Si con una te picas. If with one you get hooked, Yo no me podía tomar una porque ya pedía la otra. I couldn't just have one because I was asking for the next one. La mentira del diablo. The lie of the devil. Vamos a echarnos una nomás. Let us just have one. Vamos a echarnos una. Let us just have one drink. Salíamos a las 3, 4 de la mañana. ¿Por qué no? Una tonelada. We wouldn't just have one drink. We will have lots of drinks. El corazón es engañoso. The heart is deceitful. Y eso es lo que nos engaña a tener fe. And that is what deceives us of having faith. Y eso se llama orgullo. And that is called pride. El miércoles el hermano habló un poco de esto. And on Wednesday, brother spoke a little about this. El orgullo Pride. es el arma más poderosa It is the most powerful weapon contra la fe. against faith. Porque el orgullo Because pride, se mete en la mente de la persona it goes into the mind of the y person. creemos nosotros que el orgullo And we believe that pride, es una persona pedante que, it is a person that's just conceited. fuchi. Creemos que ese es el orgullo. We believe that that's Una pride, persona que se cree mucho. a person that is conceited. El orgullo tiene muchos disfraces. And pride has many El orgullo disguises. a veces se disfraza de humildad. Pride sometimes disguises itself with Y con humility. humildad creemos que estamos en la voluntad de Dios. And with humility, you think that you're in God's Ay, will. Señor, mira, pobre de mí, cómo estoy, me está llevando la Oh, fregada, Lord, pero look at me, poor aquí me. estoy. I'm right here, Lord. Poor me. Dios no quiere ese tipo de pobreza. God does not want those kind Somos of hijos de people. un rey, hermano, entiéndalo. Understand, we're children of God. Yo creo en la prosperidad, claro que sí. Of course. Tenemos un Padre celestial que pidamos todo lo que quisiéramos al Padre y Él nos lo va a dar. To ask anything in the name of the Father, and He will give to us. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios But we must seek the kingdom of God y la first, justicia de Dios and His righteousness, para que todo lo demás venga por so that añadidura. everything else shall follow. Pero si no nos queremos humillar, But if we don't want to humble ourselves ante la vista de muchos, before, in the sight of many, podemos impresionar. we could impress. Pero la intimidad la conoce Dios. But God knows your intimacy, Y eso es porque le falta la fe. and that's because we lack faith. No quieres dar su brazo a torcer. You don't want to give in. Y el orgullo es un elemento muy difícil. And pride is a very difficult element. Hay cosas que solo Dios conoce. There's things that only God knows. Una de las cosas más honestas One of the most honest things, y libertadoras o de libertad que podemos hacer, decir, or a freedom that we could say,
o decirle a una persona. or to tell a person. Lo más correcto es no sé. The most correct thing to say is, I don't know. Yo les he dicho a los líderes, And I've told my leaders, por favor dígale a todos los que tienen célula. please tell everyone that has a cell group. Y hace mucho tiempo se los he dicho, And I've told them several times, como los que salen a la calle. like those that go out in the street. No hablen de María, Please do not speak no of Mary. hablen de Guadalupe, Do not speak of Guadalupe. lleven la palabra. Please just take the Si word. les preguntan, If they digan a- quién fue María. If they ask, please tell them who Mary was. Dígale que fue una mujer escogida por Dios Please tell them that she was a chosen woman by y God. que fue la madre o el recipiente donde nació And Jesucristo. that she was the recipient that God used for Hasta Jesus. ahí. Up to there. Hasta ahí llega María Up to there, that's, y el cuidado que le dio a su hijo. and the care that she gave her son. Pero el que se le tiene que dar la honra, But to the one that you must give the honor, el que dio su vida en la cruz del the one that Calvario, gave his life in the cross of Calvary, el que sufrió en la cruz fue Jesús. one that suffered No fue María ni the Guadalupe. cross was Jesus, not Mary or Guadalupe. Él es el único que perdona pecados. He is the only one that forgives sins. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Y se los he dicho en las células. And I've told them in cell groups, Por favor, please, si les hacen una pregunta, if they ask you a question, un comentario bíblico, a biblical comment, si no lo sabe, if you don't know it, no lo invente. do not invent it. Diga, no sé. Just say, I do not Voy a know. investigar I will find out. y el próximo día, la próxima reunión, And on the following te traigo una respuesta. reunion, you give them an answer. Busque, Please search. coméntelo. Si no puede, hágalo con el pastor. If you can't, then No ask the trate pastor. de hacerlo usted, Do not invent your own thing, porque va a fracasar. because you will fail. Va a fracasar. You will fail. Eso sí se lo aseguro. I could assure you. Nos da mucho miedo We are very afraid admitir que somos ignorantes. to admit that we're ignorant. Nos da miedo decir que no sabemos. We are afraid to say that we don't know. Y a veces, o la mayoría de las veces, sentimos miedo And the majority of the times we feel afraid de que otras personas o otras gentes crean que somos tontos. that for other people to think that we are dumb. Nosotros tenemos que controlarnos, iglesia, We must control ourselves, church, o por lo menos convencer a los demás or to convince the others para que crean que lo que estamos o lo que hacemos, to believe that what we do, una de las razones por las que hay tanta necesidad en el mundo, and one of the reasons that there's so much need in the world, es porque muchas personas, it is because so many people, y particularmente los líderes, and particularly the leaders, los presuntos expertos, the experts, dice que en cualquier cosa, they say that in anything, dicen cualquier cosa they say anything para evitar perjudicar, sí, to prevent, to harm, para tratar de perjudicar ya sea a otras personas o su propia reputación. to prevent, to harm your own reputation or other people, Porque no queremos que nos vean como ignorantes. because we don't want to be seen as ignorant. Con estas porciones voy a terminar porque ya vamos a tomar la Santa Cena. I will finish with this. Yo les he repetido muchas veces, I repeat many times se lo he dicho, I've told you, que cuando yo recién recibido a Cristo como mi Salvador, when I received Jesus Christ as my Savior, a mí me encantó la palabra. I love the Word. En primer lugar, me gusta leer, First of all, I love to read. me gusta mucho escribir, I love to write. me gusta hacer muchos pensamientos. I love to make many thoughts, Y a veces los aplico en las predicaciones. and many times I apply it in the Pero preachings. lo que me apantalló, lo que me dejó con la así acampanado, But what fascinated me, fue Proverbios 1:7. it was Proverbs 1:7 Eso sí me dejó helado. that left me with, Esto yo lo entendí recién convertido. I understood this El when principio de la sabiduría es el temor a Jehová. the de fear of the Jehová. Lord is the beginning of knowledge. Y lo dice los insensatos, But it says but fools, los irresponsables, the irresponsible, a los que no les importa, to those that don't care, al que falta de fe, to those that lack faith, desprecian la sabiduría they despise wisdom y desprecian la enseñanza. and despise instruction. Este
esta cita bíblica The scripture here, cambió mucho mi vida, it changed my life, mi metodología para pensar, my way of thinking, para hacer más las cosas. to do more things. O sea, me dio a entender que tenía que leer la Biblia con más paciencia It made me understand that I had to read the word with patience y no leerla como si fuera un rosario, un and Padre not, Nuestro, and not to read it like if it was a rosary or como our lo, Father, como lo hacen los religiosos. just the way the religious do. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, amén. Palabra por palabra tiene una ecuación, Word by word, it has a meaning. tiene un mensaje, It has a message. tiene un llamado. It has a calling. Por eso tenemos que poner mucha atención a lo que leemos, That's why we must pay close attention to a what lo we que read escuchamos. and Que to no what nos we hear. distraigan las cosas, For us not to get distracted with things. que no nos distraigan, Let us not be distracted porque nos perdemos de muchas because cosas. we miss out on so many things. Hay un comercial, There is a commercial. está mal que lo diga de aquí, It is bad for me to say it from pero here, es muy buen ejemplo. but it is a good example. Son personas que están viendo el juego de fútbol o un deporte, There's people that are watching sports y están muy atentos, and they're there paying close attention, y de repente alguien le habla. and somebody calls them, Ah, sí, ¿qué pasó? Y gol. Se perdieron de la escena principal. and they turn around to hear someone else and they missed. Eso sucede muy missed the seguido en goal. la iglesia. And that happens very often in church. Hay muchos que se duermen en la And iglesia. there's many that fall asleep in church. Muchos se duermen en la iglesia. Many fall asleep in church. Y va a haber consecuencias. And there will be consequences Porque están ignorando because they're ignoring la palabra de Dios. the word of God. Dice la escritura Scripture says que cuando Dios habla, that when God speaks, todos callan. everyone's quiet. Y así es que dice aquí, el principio de la sabiduría It says at the beginning of knowledge, es el temor de Jehová. it is the fear of the Lord, Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. but the fools despise wisdom and instruction. Dicho de otros términos, And said in other terms, el temor del Señor the fear of the Lord, es el punto de partida it is the main point para el verdadero conocimiento. for the true knowledge, Porque no conocemos nosotros todo because we don't know everything, y no podemos conocerlo todo. and we cannot know everything. Y eso And that es una consecuencia it is a consequence, muy importante very important, de temer al Señor. to fear the Lord, Porque es el hecho de reconocer el hecho. because it is a fact to know, Es el hecho de reconocer el hecho it is a fact to recognize de que hay Fact. algunas cosas that there are some things que solo Dios sabe. that only God knows. Ahí la vamos a dejar. And we will leave it here. Está buena la serie, ¿no? Va a aprender mucho. You will learn a lot. Hay cosas que también nomás Dios entiende. There's also things that only God knows and understands. Ahorita no recuerdo, pero sé que está en el libro de Deuteronomio. I don't remember right now, but it's in the book of Deuteronomy, Está cerca de la cita bíblica and it's near the scripture cuando Jesús fue tentado. when Jesus was tempted. Vamos a entrar también en ese proceso. We will also enter that process. Porque Jesús también pasó por muchas pruebas. Why did Jesus go through so many tests? Y ahí es donde vamos a aprender mucho de la fe de Jesús. And this is where we're going to learn so much of Jesus' faith. Y decía que ahí en el libro de Deuteronomio, And I was saying that in the book of Deuteronomy, donde Satanás le dice a Jesús, where Satan tells Jesus, dile esas piedras que se conviertan en pan. tell Y those Jesús, stones to turn into y bread. Jesús le contestó, no nomás de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de And Dios. Jesus answered him, not only man lives on bread alone, but every word that comes out of the mouth of Jesus. No recuerdo muy bien si está en el 8 o en el 4, I don't know if versículo it's in 4, 8 or versículo 8. 4. Por ahí va. Creo que está en el 8. 8:6 por ahí. 8:6. Pues hay una porción en el libro de Deuteronomio There's a portion in the book of Deuteronomy que todo casca en concordancia. that everything comes in accordance. Dice que hay cosas, It says that there's things, le dijo a Moisés, he told Moses, que no pueden ser reveladas porque el hombre no lo entiende. that cannot be revealed because man does not understand them. Jesús le dijo a Nicodemo, Jesus told Nicodemus, dijo,
Dijo, ¿cómo es que yo tengo que nacer de nuevo? Well, how is it that I need to be born again? Y Jesús le dijo, And Jesus told him, es necesario nacer de nuevo. it is necessary to be born again. Escuche, Listen, porque esta es parte de la fe. because this is part of faith. Es necesario nacer de nuevo. It is necessary to be born again. ¿Qué es lo que nace de la mente del hombre? But what is born out of the mind of man? La mente de un maestro, The mind of a teacher, de un gran hombre de ciencia de Dios, Nicodemo, era un estudioso de la great- palabra. of a great teacher, Nicodemus. Dijo, ¿cómo un hombre se hace pequeño para poder entrar en el vientre How de is la it that a madre? man could go little and enter in their mother's womb? Y le dijo Jesús, And Jesus told ay him, Nicodemo, Nicodemus, dice, es necesario que nazcas de agua y sangre, o sangre y agua. it is necessary for you to be born of. No lo entendía Nicodemo. Nicodemus didn't understand Y it, él lo leyó en las escrituras, and he read it in the scriptures. pero no había una revelación, iluminación, There was no illumination porque ya estaba revelado en la escritura. because it had already been revealed in scripture. Entonces, So then, nosotros us, tenemos que ser pausadamente leer we have to read carefully cuando Dios nos dice que leamos when God tells us to read y escuchemos, and for us to listen, porque le dice, because he says, Nicodemo, Nicodemus, hay cosas que tú no entiendes, there's things that you do not understand porque el viento corre a donde Él quiere because the wind goes wherever it y wants va a donde Él quiere. and it goes wherever it wants. Así es la palabra de Dios. That is the way the word of God is. Hay cosas que no son reveladas a There's nosotros, things that are not revealed, pero con la fe but with faith, viene el crecimiento por el Espíritu, growth comes through with the Spirit. por el don de fe que Dios nos da, By the gift of faith that God gives us, empieza a surgir la revelación, then revelation begins, la iluminación. illumination, Y es cuando el hombre de Dios and that is when the man of God comienza a pronunciar palabra clave, begins to pronounce viva key y words, eficaz, alive and effective, segura y bendecida. secure and blessed, Una palabra que viene a llenar, a word that a comes to consolar, fill, to console, a beneficiar los corazones, to fill the a heart, darle entendimiento. to give understanding. Por eso dice, That's why it says, cuando él dio su primer mensaje, when he gave his first el message, Espíritu está sobre mí the Spirit is over me y me ha ungido, and has anointed me. It has anointed me para liberar to free a los oprimidos. the captive. Entonces hay una liberación con la palabra, So there's a freedom and hay un deliverance with the word, impacto en la palabra and there's an impact with the word, para que la gente so that people comience a entender begin to understand que la palabra es viva y that eficaz the word is alive and y effective, más cortante que una espada de And dos it- filos, and it's sharper than a double-edged porque sword parte because it cuts. los tétanos, It cuts the deep, los huesos the bones, y discierne el corazón de cada uno de nosotros. and it discerns our hearts. Por eso martilla el corazón. That's why it hammers the heart. Y dicen, ay, ¿cómo está hablando pesado el pastor? Me lo está Oh. echando a mí. Oh, pastors talk so harshly. Es el mazo de Dios que quiere quebrar ese corazón duro que It is God tienes. that wants to break your heart. Todo eso viene That all of that comes dentro de la fe. inside faith. Cierre sus ojos un momento. Please close your eyes for a moment. Bendito Dios y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra, la gloria, el poder y la alabanza, porque tú vives, porque tú reinas y porque solamente tú eres digno de suprema alabanza. Bendice, Señor, esta generación, bendice este pueblo, Señor, esta manada pequeña. Y te pido, Padre bendito, Señor, que lo que escucharon hoy, Señor, sea inyectado, Señor, en el corazón y en el alma de cada uno de ellos, Padre. Abre, Padre bendito, Señor, el entendimiento y el conocimiento de cada uno de ellos, Señor, para que esta palabra, Señor, sea viva y muy eficaz, para que ellos crezcan, Señor, en fe, para que ellos, Padre bendito, Señor, sean, no en un futuro lejano, Señor, grandes hombres y mujeres de Dios, listos para la batalla, soldados de Dios, listos, Padre bendito, Señor, para servirte a ti, Señor, y agradarte a ti, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Hombres de valor, hombres de fe, mujeres de fe,
mujeres arraigadas, mujeres con propósito, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Siempre no la toca, hermano. Vamos a tomar la Santa Cena. Nomás préndame el piano. No, el de arriba, el piano de arriba. Como es costumbre, vamos hacia atrás. Ahí voy, hermana, corriendo. Vamos a orar por la cena. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor Santo. Yo creo firmemente que cuando estemos tomando la cena del Señor, nos recordemos de tu sacrificio, Señor, que no fue en vano, que tú sacrificaste tu vida, tu sangre, Señor Jesús, por nosotros, Señor, para que tengamos una mejor vida, Padre Santo. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de recordar que tú, Señor, moriste por nosotros, porque a nosotros nos correspondía esa muerte horrible, muerte de cruz, Señor, merecíamos todo eso, Padre, pero tú por amor quisiste ir a la cruz, Señor. Te damos gracias, Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias, porque no teniendo que descender del cielo, sino teniendo que venir a sufrir a esta tierra, Señor, lo hiciste por amor a nosotros. Te damos muchas gracias, te estamos agradecidos. Ayúdanos a recordar lo que tú hiciste por nosotros siempre, Señor, para que nosotros sepamos que tendremos aflicciones en esta tierra, pero tú, Señor, que pasaste por todo eso, Señor bendito, has pagado el precio muy caro por algo que no hiciste tú, Señor. Te damos muchas gracias. Bendice esta cena, Señor, esta reunión, Padre bendito. Bendice, Señor, y cada vez que entre este jugo dentro de nosotros, Señor, se desparrame en nuestro cuerpo, Señor, y sepamos que tú vives en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén, Señor. Vamos a empezar desde atrás. Bueno, ya se la saben. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor
Porque yo recibí del Señor because I received from the Lord lo que también os he enseñado. what I have also taught you, Que el Señor Jesús, that the Lord Jesus, la noche que fue entregado, the day that he was turned in, tomó pan he took bread, y habiendo dado gracias, and giving thanks, lo partió y dijo, he broke it and said, tomad, comer, take and eat, este es mi cuerpo, this is my body, que por vosotros es partido. in which it has been broken for you. Hacer esto Let us do this en memoria de mí. in my memory. Comamos el pan. Let us take the bread. Asimismo, In that same way, también tomó la copa después de haber cenado diciendo, he took the cup, saying, esta copa this cup, es el nuevo pacto it is the new covenant en mi sangre. in my blood. Hacer esto Let us do this todas las veces all the que time, lo bebieres that you would drink en memoria de mí. in my memory. Tomemos la copa. Let us drink the cup. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tomar nuestro himno. Es tu cuerpo partido por mí. Es tu sangre, Partido. Bájale al piano. es tu cuerpo partido por mí. Es tu sangre derramada por mí. Una vez más. Es tu cuerpo partido por mí. Es tu sangre derramada por mí. Gracias, Muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Tú no te bajaste de esa cruz, tu deseo fue mi salvación. Quiero darte gracias, mi Señor, por tu sangre. Tú no te bajaste de esa cruz, tu deseo fue mi salvación. Quiero darte gracias, mi Señor,
sangre. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Una vez más. Cordero de Dios. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cordero Santo. Aleluya. Gracias. Dios los bendiga. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tenemos que aumentar la fe, Señor, y tú nos recuerdas, Señor, en tu palabra, bendito Padre Celestial, que tú quieres que lleguemos hasta el final, Padre, que tú quieres que pongamos atención a tu palabra, que